Bien, en este caso, este ejercicio es muy parecido que el ejercicio anterior. Esta sería la primera parte, esta sería la parte 2, porque en realidad quise hacer un ejercicio completo en el cual tenemos que guardar diferentes tipos de mediciones en diferentes arrays, pero bueno, quise hacerlo por diferentes partes porque sé que por ahí el algoritmo para realizar esto es un poquito complejo si estás comenzando con todo esto. Así que bueno, quise dividirlo y hacerlo por dos partes diferentes. Este fue un ejemplo como la gran mayoría que lo fui creando yo, en base por ahí al nivel de complejidad que poco a poco vamos subiendo. Pero en este caso, en este ejercicio que creé, deberíamos generar lo que son 200 elementos de tipo decimal. ¿Sí? Ojo con la palabra generar. ¿Sí? Cuando se te coloca lo que es la palabra generar, generalmente vas a tener que trabajar con clases de tipo random. Tenemos que generar algo, ¿sí? Crear algo. Entonces hay que generar 200 elementos, en este caso de tipo decimal, y guardamos 100 elementos en un array y otros 100 en otro array. La mitad lo guardamos en un array y la otra mitad lo guardamos en otro array. ¿Sí? En el primer array se deberán cambiar los valores decimales, que sean por ejemplo 12.4, a un número valor 13.3. Reducimos ese valor. Y los que estén, por ejemplo, en el rango de 37.2 a 39.6, lo reemplazamos por 36.0. Redondo el número. ¿Sí? ¿Se entiende? A mí se me ocurrió idealizar esto, a no ser, por ejemplo, hay un tipo de estaciones meteorológicas que no interesa realmente cuál es un cierto tipo de medición específica. Entonces, por ahí, si vos tenés mucha cantidad de datos, lo más importante es tener números redondos. Hipotéticamente que vos tengas, no sé, 400, 500 mediciones, 2000 mediciones, 50.000 mediciones. A veces cuando vos tenés que hacer un promedio, sabes perfectamente que el promedio, gran parte de los datos no son tan relevantes. Lo que sí es relevante, por ejemplo, son los diferentes tipos de variaciones altas. O sea, si vos tenés 30 grados y tenés 40 grados, sabes que el promedio va a ser ¿cuánto? 35 grados, la mitad, ¿sí? Entre ambos valores. Pero claro, si vos tenés 37.2 en este caso y 39.6, no interesa cuál es la diferencia prácticamente, ¿sí? Porque el promedio es mucho más chico, no es tan grande. Así sucesivamente, no sé si más o menos fui claro en eso. Se me ocurrió a modo de ejemplificación, yendo para ese lado. Después en el segundo array deberemos cambiar lo que son los elementos que estén en el rango de 20.0 a 21.0 por 22.0 en este caso. Por cada tipo de aparición de estos valores deberemos sustituirlos por estos nuevos valores. Y los que sean mayores a 40, reemplazarlo por 40.0. Bueno, mayores a 40.0 lo dejamos en 40.0. ¿Sí? Ojo a eso, mayores. Después, para ambos arrays, tenemos que redondear los valores que estén en el rango de 15.5 a 24.5 y tenemos que reemplazar por los valores de cada medición. Por ejemplo, no sé, 15.5 a 16, ¿sí? Y 17.8 a 18. Si tenés un punto 4, seguidamente del número entero, sabes perfectamente que tenés que redondearlo para dónde, para arriba. Si es mayor a punto 4, si es punto 5 para arriba, si es punto 6 para arriba, si es punto 7 para arriba, punto 8 para arriba, punto 4 para abajo. Tenés, por ejemplo, 19.3, ¿sí? Y te va a quedar en 19. Tenés 15.2 y te va a quedar en 15. Así más o menos soy claro en eso. Así que bueno, es un poquito largo, extenso el ejercicio, pero está bueno para practicar un poquito de lógica de programación. Es bastante interesante desde ese punto de vista. Después de eso se deberán mostrar los índices y valores en la salida de la consola. ¿Sí? Tenemos que mostrar todo eso acá. Bueno, perfecto. Nombre como siempre muy largo. Prefiero que sea largo y entendible a que sea corto y no bien comprendible. Así que vamos a crear lo que son dos arrays. Uno que sean, por ejemplo, bueno, primer array decimales y segundo array decimales, porque tenemos que tener dos arrays, segundo y primer array. Así que, como siempre, double, estamos trabajando con tipos decimales. Acordate, double float. En mi caso, por elección, trabajo con double. Primer decimal o decimales, bien. Vamos a crear con... Son 10, 100, ¿no? Uno con 100 y otro con 100. Esto lo replicamos y cambiamos lo que es el nombrecito. Segundo array. Buenísimo. Seguidamente esto vamos a tener que trabajar con la clase decimal format. No sé si conocen la clase de decimal format, pero creo que lo hemos tratado en algún ejemplo para este curso.
es muy sencillo trabajar con la clase decimal format. Simplemente lo que tenés que crear es un objeto como siempre y trabajar con el format symbol para ver si vas a trabajar con un punto, con una coma, cuántos tipos de caracteres después del punto vas a querer tratar o cuántos tipos de caracteres después de la coma vas a querer tratar y todo eso, pero bueno, vamos a verlo parte por parte. En este caso creamos una variable también de tipo double porque vamos a almacenar lo que es el decimal que se vaya generando de forma aleatoria. Decimal aleatorio. ¿Sí? Acuérdate que vamos a trabajar con aleatorios. ¿Sí? Generamos. Eso es importante, tener en consideración eso. Trabajamos entonces con la clase numberFormat. Te podés ir a Javadoc si querés, o mismo a la API de Java. Y sería muy largo, tipo haría una pestaña para buscar eso, pero sería muy largo. Entra después a la API de Java, buscalo, o si no importa la clase, y siempre te buscas el Javadoc. ¿Sí? Ojo con eso, siempre buscate el Javadoc, que te termina aclarando un millón de dudas. Ahí lo tenés. Bien, numberFormat, control space, importamos, creamos una variable de tipo numberFormat. En este caso yo le voy a llamar formato numérico. Creamos este tipo de objeto, decimal format, y dentro del constructor vamos a tener que pasarle lo que sería cuánta cantidad de caracteres vamos a trabajar después del punto, porque nosotros queremos trabajar con el punto, ¿sí? Entonces, numeral, punto, y trabajamos con un 0, ¿sí? Solamente un carácter. Queremos trabajar con 2 caracteres o con 2 números, ¿sí? 0, 0, con 3 números 0, 0, 0, etcétera, etcétera. Coma como segundo parámetro que le podemos pasar a lo que es el constructor, ¿sí? De decimal forma. Por ahí las tecnicidades que te estoy hablando, que es programación orientada a objetos, pasate por ese curso que también lo tengo en el canal, o si no, buscalo. Tenés que saber mucho programación orientada a objetos. A este nivel estaría bastante interesante que lo tengas en consideración, porque más adelante, cuando vayamos a ver la parte de collection, mínimamente tenés que tener las bases de PO, ¿sí? Para trabajar con eso. Igual de todas formas vamos a verla, no te preocupes. Entonces, en este caso instanciamos con qué tipo de estándar vamos a trabajar, ¿sí? Decimal format symbols. En este caso, el carácter que vamos a utilizar va a ser English, ¿sí? English, perfecto, que sería el punto, ¿sí? Seguidamente esto, ya tenemos lo más importante, que son las declaraciones. Vamos a rellenar lo que es el array, ¿sí? Llenamos los arrays, perfecto, como siempre. Recorremos, en este caso, el famoso for menor a 100, ya que queremos 100 iteraciones, y también y más. Bien, acá tenés que tener en consideración, en relación a lo que te expliqué en los videos anteriores, sobre qué es lo que quiero realizar. Podría tener 2 condiciones de verificaciones dentro de este for, y guardar ciertos valores en un primer array y guardar ciertos valores en un segundo array dentro del for. Entonces, claro, ahí vendría la dicotomía sobre qué tipo de longitud utilizar, lo que es la función .length para la longitud, porque estoy utilizando los 2 arrays. ¿Entendés? En este caso, claro, tenemos 2 arrays iguales, y si tuviese acá, por ejemplo, 50, si tuviese por acá 60, ojo ahí. Entonces, claro, esto sí es viable, porque claro, muchos van a preguntar, pero si es utilizando lo que es un tipo de valor numérico, en el cual no es recomendable. Para eso existe la función .length, pero por eso te digo, dependiendo de qué situación te toca a vos. En este caso vamos a utilizar 2 for diferentes. El primer for va a ser para almacenar valores en el primer array, y el segundo para almacenar valores en el segundo array. Entonces vamos a trabajar evidentemente con o valores numéricos o longitudes del array. En este caso, mientras i sea menor a primer array decimales.len, vamos a utilizar .len en este caso, y dentro del .len vamos a generar esos tipos de valores aleatorios, ¿sí? Y vamos a guardarlo dentro de la variable decimal aleatorio. Perfectamente entendible todo eso. Bien. Decimal aleatorio.
mat.random, ¿sí? La clase mat seguramente la conoces. Utilizamos el método .random para generar ese tipo de valor aleatorio. Y acá algo a tener en consideración es cómo vamos a trabajar, por ejemplo, los valores, ¿sí? Si queremos trabajar con una franja determinada, si queremos trabajar con un valor máximo determinado o un valor mínimo determinado, es importante que tengas en consideración. Ahora te lo voy a explicar en la segunda parte del video.